Y bueno, ya sabíamos que Lady Repsamen llegó al gobierno a terminar de cumplir las órdenes que le dejó López escritas. Yo creo que las tiene incluso en algún papelito pegadas en su refrigerador para que no se le olvide. Una de ellas es desaparecer a los órganos autónomos, algunos de ellos pues muy útiles, muy necesarios, como el INAI, con el cuento de que nos cuestan muchísimo, muchísimo. Fíjense nada más, ustedes comparen el presupuesto que se va a destinar, por ejemplo, para el mal llamado Tren Maya, 40,000 millones de pesos este año. ¿Saben cuántos años trabajaría el INAI con ese presupuesto? 40. Porque dicen que es carísimo, 1,000 millones de pesos. La verdad es que no es carísimo, porque la función del INAI es muy importante. Y es tan absurdo desaparecerlo, que si con el INAI de por sí el gobierno ha sido opaco, sin el INAI pues va a ser todavía más. Este gobierno reservó más información pública por cuestiones de seguridad nacional que los gobiernos anteriores. Me refiero al gobierno del gusano. Y eso que existe el INAI. Ahora sin el INAI, que supuestamente lo van a abrir una oficina, ya me imagino, le van a abrir como pues un cuartito, le van a habilitar a 2 personas ahí. Ahí ustedes métanse y ahí ustedes hacen la función de darle a la ciudadanía la información que requiera. Es que es tan absurdo, de verdad. Es como decirle a una secretaría corrupta como la Sedena: Sedena, mándame toda la información que tengas sobre los gastos de tal rubro porque la quiero revisar. Y que la Sedena diga: sí, cómo no, y envíe toda, incluidos los contratos fantasma, los contratos a dedo. Pues claro que no lo va a hacer. O sea, el gobierno jamás se va a fiscalizar de manera correcta, nunca se va a autorrevisar. ¿Qué secretaría va a querer entregarle a quien quiera, a un investigador, a un periodista, los datos de su corrupción? Ninguna. Si con el INAI era difícil, sin el INAI va a ser peor. Meter estas funciones del INAI al gobierno es como sacarse el dedo de la nariz y llevárselo a la boca. Y ustedes saben perfectamente qué fue lo del INAI. ¿Cuál fue la venganza? Porque el gusano era así bastante vengativo. La venganza fue clara. Cuando salió el tema de Segalmex, al gusano ya no le gustó el INAI. Porque el tema de Segalmex se documentó a través de solicitudes de información al INAI. Cuando López se dio cuenta que el INAI estaba desnudando su corrupción, empezó a atacar al instituto. Que si había personal en el INAI que estaba haciendo uso de recursos públicos para tonterías, como aquel que agarraron yéndose a un congal con una tarjeta de crédito del INAI, pues bueno, hay que sancionarlo. Pero es que fue la misma lógica de siempre por parte del gusano y lo que está haciendo Lady Repsamen. ¿Hay corrupción? Sí, seguramente en todas las instituciones hay. Desaparecemos la institución. Es absurdo completamente. Lo que no quieren es control de ningún tipo, para que no les aparezcan sus corruptelas, para que no salga ahí los contratotes de Amílcar Olán y de Andrés López Beltrán y toda su bola de hijos corruptos del gusano. Eso es lo que no quieren. Y echen las maromas que quieran, adoctrinados. Esa es la realidad y ustedes lo saben. Deberían tener cuando menos un poquito de decencia siquiera para aceptarlo. Escuchen a la palurda explicando cómo el INAI se va. Sí, sobre qué es lo que estamos planteando. Sí se hizo una modificación a la propuesta original de solamente la CRE, por ejemplo, se integra energía de manera clara. Va a ser se llama organismo desconcentrado, que va a tener a su cargo todo este tema de los permisos de las funciones de la CRE y tiene independencia técnica. No es lo mismo un organismo autónomo que tiene independencia total, incluso presupuestal, y que ellos deciden cuánto presupuesto envían, cómo lo gastan, etcétera, y todos los problemas que ya sabemos que hubo con estos organismos, y la cantidad de recursos que utilizan.
a que tenga independencia técnica, que quiere decir que haya ciudadanos ahí que puedan estar también revisando y que se haga de manera transparente y con criterios técnicos la asignación de algún permiso. Entonces, en la CRE eso ocurre, en otros organismos se integran directamente a las secretarías. COFESE, IFETE, ¿qué planteamiento hicimos? Que se haga un organismo descentralizado en la Secretaría de Economía, que es un organismo cuya función principal es la función de antimonopolio, es decir, que haya competencia. Ese es el objetivo de estos organismos. Entonces, se juntan en un solo organismo, que es un descentralizado, que tiene independencia técnica. Así viene también en el tratado, así ocurre en Estados Unidos. Entonces se plantea eso en la Constitución y ya la ley secundaria establecería cómo se nombraría a su titular, si es directamente por el Ejecutivo o tiene una ratificación por el Senado, pero ya sería parte de la ley secundaria. Y también tendría ciudadanos que garantizaran esta independencia técnica del organismo. Entonces, se mantiene el espíritu original de desaparecer los autónomos, pero se hace un área especial para poderle dar garantía a la función antimonopólica, de garantizar la competencia y de garantizar pues que se cumple también con lo que está planteando el tratado, lo que plantea el tratado, obviamente sin perder nuestra soberanía. Entonces este es el planteamiento. El INAI sí desaparece y entra una función en una área especial de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI, sin necesidad pues de estos grandes organismos, grandes gastos, viajes al extranjero, bla, 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 que no lo necesita el país. Es el jefe del cártel inmobiliario.